Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Hablando de Crianza con Lourdes García. Hola oyentes de Cuántica, bienvenidos a un programa más. Estamos en la franja Arquitecto de tu Vida de Cuántica Radio, en el programa Hablemos de Crianza con Lourdes García. El día de hoy tengo nuevamente a la coach Pilar, que nos acompaña desde Perú, quien es la que dirige la página Orgullosa Mommy y que ha estado de forma regular en nuestro programa para hablar un poco de crianza consciente, de disciplina positiva y de, en general, la vida cotidiana de mamás e hijos. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Lourdes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Gracias por tu tiempo, lo agradecemos mucho. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la crianza como invitación a nuestra sanación. Y ahora esta palabra sanación está muy de moda porque han surgido muchos tipos de terapias alternativas distintas que nos han venido a enseñar muchas cosas. Y hemos aprendido que la sanación no es un tema solo de una cosa como se ha trabajado tradicionalmente en la medicina hasta ahora, eh, sino la sanación surgió por la necesidad de ver al ser humano como un ser holístico, como un ser integral, en donde se complementa la parte emocional con la parte mental y la parte biológica del cuerpo, ¿verdad? La ciencia en algún momento intentó separarlo todo y trabajar al cuerpo incluso por órganos, ¿verdad? Tenemos un doctor para el estómago, tenemos un doctor para los oídos, tenemos un doctor para la piel y cada quien trabaja en su pedacito. Pero algunas veces la sanación viene a que el cuerpo es integrado y una cosa me afecta a la otra. Entonces, cuando tenemos una situación crónica que el doctor del estómago o el doctor de la piel no nos logran resolver, ahí es donde viene esta necesidad de ver, bueno, y qué otras causas pueden haber, ¿verdad? Entonces tenemos ahora sanaciones que son, que apuntan a ver causas, que apuntan a ver temas más profundos de por qué hacemos las cosas así, ¿verdad? Sí, mira, Ajá. eh, o sea, yo estoy súper 100% de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Que el tema de, por ejemplo, medicina, que todo por partes, ¿no? Yo casualmente tengo un hermano que es doctor y justo, bueno, porque ya te contaré un proceso también personal mío, porque de todas maneras uno tiene que seguir pues muy pendiente de uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que para mí el concepto que mejor explica sanación no es tanto como curar mis heridas porque sufrí y tal, ¿no? O cosas así, sino más bien es como hacerse responsable de uno mismo. Es decir, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿En qué puedo trabajar en mí? ¿Qué alternativas, como tú también mencionas, puedo buscar para yo sentirme mejor conmigo misma y para no estar solamente responsabilizando a otros, ¿no? No, es que yo soy así porque mi mamá, porque mi papá, o no, es que yo tengo esa enfermedad porque toda mi familia pues se enferma de eso. Entonces, no solamente llevarlo tan a la ligera como en modo automático de así soy porque así me criaron o así soy porque así nací, sino más bien es como, no, voy a ver de qué forma y en qué manera puedo yo hacerme responsable de mí misma para poder mejorar y sentirme mejor conmigo misma principalmente, ¿no? Que luego esto, por supuesto, se ve reflejado en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros esposos y familiares. Ok, entonces por ahí tenemos el concepto de sanación. Ahora, ¿cómo integramos esto con la maternidad o la paternidad? Porque ¿de qué forma podemos ver la crianza como una invitación a sanarnos, a hacernos responsables de nuestra existencia? A ver, cuando nosotros vamos creciendo, pues es como
llegamos a un punto muchas veces en que vamos haciendo todo en modo automático, ¿no? Entonces nazco, crezco, voy al colegio, luego a la universidad, estudio, tengo que trabajar, tengo que ganar mucho dinero, tengo que tener una casa. Y es como que seguimos un patrón muy, muy automático más que nada, ¿no? Entonces, yo digo la maternidad como invitación a nuestra sanación porque muchas veces es cuando ya tenemos a nuestro niño en que realmente tomamos conciencia de, primero empezamos muchas veces con el hecho de, no quiero que mi hijo sea así. Ahí todavía un poco el control, ¿no? Pero bueno, desde el amor materno-paterno que nos dice, bueno, pues no quiero que mi hijo tenga esta experiencia, no quiero que pase lo que yo pasé. Y bueno, ahí es donde se empiezan a abrir un poquito las oportunidades para luego ya no solo estar en el foco de no quiero que mi hijo sea así, sino más bien es, wow, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo no sea así? Entonces ahí es como, ¿y cómo soy yo? ¿No? Entonces allí es donde ya uno más bien llegamos al punto de vernos a nosotros mismos como el foco principal, porque al fin y al cabo nuestros hijos siempre van a ser no lo que nosotros queremos que ellos sean, sino van a ser lo que ellos interpreten, porque también hay mucha interpretación de acuerdo a la percepción que ellos van teniendo los primeros años de su vida y más, ¿no? De acuerdo a lo que ellos interpreten en función a lo que ven de los papis, ¿no? Entonces no se trata tampoco de que tengo que ser perfecta para que mi hijo así también sea perfecto. El niño interpretará de la forma que él lo haga, pero por lo menos lo más importante es que nosotros nos estamos responsabilizando de nosotros, viendo qué partes de nuestro ente global nos falta por sanar, por seguir usando esa palabra, que es responsabilizarnos de nosotros, porque claro, pues tenemos la parte, como tú mencionaste, ¿no? La parte emocional, la parte biológica, o sea, somos varios entes en un conjunto, entonces tenemos que dedicarle, ¿no? No solo nos podemos enfocar solo a, bueno, la sanación emocional, que yo mucho tiempo estuve muy, muy enfocada en eso, por ejemplo, y ahora, y bueno, me gusta ir dando más pasitos porque yo por mucho tiempo, por ejemplo, normalicé mucho mis dolores de cabeza y mis dolores de espalda. Entonces dije, bueno, pues es que es así, mi mamá también sufre de dolor de cabeza, lo que estoy diciendo y justamente lo digo desde mi experiencia, porque yo comparto, pero también lo hago por todo lo que yo voy integrando dentro de mí, ¿no? O sea, no es solo que yo leo un libro y luego lo comparto, sino más bien es siempre bajo mi proceso, bajo mi experiencia. Entonces, muchas veces nosotros normalizamos situaciones porque, bueno, no son crónicas, no son enfermedades muy fuertes, entonces, pues bueno, mira, pues me da duele la cabeza, me duele la espalda, pues ya está, no camino y ya estoy bien, ¿no? Entonces, cosas así. Y luego de pronto uno puede ir viendo también, ¿no? De, bueno, siempre estoy enfocada en la parte emocional, pero la parte biológica, a lo mejor aquí falta algo. ¿Qué puedo ver? ¿De qué forma puedo mejorar? Y entonces ahí, por ejemplo, entran otros factores, ¿no? Ya como tú también hablabas, es que ya he ido a un dermatólogo y solo me da la cremita de la piel, o si ya he ido a un neurólogo y me dicen que no hay nada y tal, entonces como no, tenemos que ver algo más global, ¿qué puede estar influenciando? La parte emocional, ¿será que todavía tengo que ver más temas por allí? La parte también, por ejemplo, de alimentación, justo ahora estoy yo en un proceso más muy, muy consciente. Yo puedo decir que hace ya muchos años yo llevo una alimentación saludable, pero claro, también justo ayer veía una entrevista también donde hablaban de cómo a veces nos confundimos entre esto es saludable y esto no es saludable, porque no sabemos exactamente, y por ejemplo dicen, el cereal, hay que comer cereal, sí, es muy bueno, pero el cereal también hablaba que hace daño a la parte intestinal. No sé mucho, no quiero profundizar tanto en cosas así, pero sí que es como, wow, una alerta, ¿no? O el gluten, que muchas veces pues toda la vida hemos comido pan y y lo teníamos bien, pero luego cuando dicen, no, es que yo soy alérgica al gluten, uno dice, pero ¿cómo puede ser alérgica si toda la vida se comía trigo, se comía tal? Pero es que luego ya más informado uno, y es allí donde justamente cuando uno se hace mamá, se invita, tiene esa propia invitación a, vamos a ver por qué, vamos a investigar. Entonces no es solo lo que de pronto desde pequeñitas me dijeron, bueno, se come así y yo lo hago así, sino más bien es como, bueno, ahora, ¿por qué resuena tanto esto con que el gluten no
vamos a ver, entonces empiezo yo, por ejemplo, ¿no? En mi proceso empiezo ya a darme cuenta que, bueno, pues ahora la forma en cómo elaboran el trigo, cómo crece el trigo, pues es más forzado, antes era más natural y por ende sucede esto del gluten, o sea, y tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues mira, entonces ahora tenemos que evitar ciertos alimentos que antes no, y que a lo mejor esos también va en conjunto, por ejemplo, con mis dolores de cabeza, ¿no? Entonces, es como, ¿y cómo empieza todo esto? Porque claro, porque uno cuando se hace mamá también quiere alimentar bien a sus hijos, ¿no? Si simplemente no tomamos la responsabilidad, pues es bueno, pues a mí cada mañana me daban pan con queso y un vaso de leche y se lo vamos a dar y lo seguimos haciendo, pues bueno, podemos continuar, pero es como que seguimos haciendo el proceso como en automático porque antes se hacía así, que no decimos que antes estaba mal, antes es que la leche también naturalmente se sacaba de la vaca y llegaba directamente a tu casa, entonces es diferente, ¿no? Entonces estamos en otras situaciones en donde sí que necesitamos siempre estar como más alertas y que estas alertas justamente son las oportunidades para nosotros ir sanando, para nosotros ir tomando conciencia de dónde yo puedo mejorar, ¿no? Ok, para mí la clave es esta parte que tú dijiste de procesos automáticos, de cómo nuestros hijos nos ayudan a romper esos procesos automáticos, porque, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea una persona ordenada y me doy cuenta que yo soy desordenado, entonces para que mi hijo sea ordenado, yo me voy a obligar a mí mismo a empezar a ordenar. O por ejemplo, si yo quiero que mi hijo coma vegetales y yo no como vegetales, desde que estoy embarazada voy a tener que hacer el esfuerzo de empezar a comer para que se vaya acostumbrando al sabor. Y mira, Entonces, ajá, perdón que te corte, y una cosa que yo siempre hablo es justo en estas situaciones, ¿no? O sea, es muy válido, por supuesto, porque para que yo exija en ciertos términos, no exigir, pero para que yo vea en mi hijo algo que ame los vegetales, por ejemplo, tiene que verlos primero en mí. Pero una cosa también es importante en donde tenemos que ser conscientes de, vale, yo no puedo cambiar cierta actitud. Entonces aquí no se trata de yo tengo que hacerlo bien por obligación para que mi hijo lo haga bien, sino más bien es, bueno, me comprendo que yo no lo puedo hacer bien en este ámbito, acepto esto, pero desde esta aceptación a nosotros mismos como seres imperfectos, también nos va a dar la oportunidad de poder aceptar a nuestro niño. Entonces, una cosa es, ¿no? Imagínate que de pronto mi niño no pone la habitación en orden y yo voy enfadada y le digo, ¿cómo es posible que no ordenes? Luego me doy cuenta que cuando tomo conciencia, digo, wow, pero si yo soy la que no soy muy ordenada en casa, entonces, vale, intento hacerlo mejor, pero es un proceso, ¿no? Porque ya es un hábito al que tenemos que cambiar. Entonces, pero ya desde esta toma de conciencia de, si yo no soy así, no le puedo ir directamente a mi hijo a decirle, es que lo tienes que hacer cada día puntual y tal, sino más bien es, bueno, comprendo que a él no le nazca eso porque a mí todavía no me nace. Y en la medida en que yo vaya mejorando poco a poco, él irá mejorando poco a poco, ¿no? Entonces es como tener esa facultad de poder ser también flexibles, que esto nos da la opción de poder ser más compasivos mutuamente, ¿no? Entre seres humanos en general, ¿no? Porque no es solo, bueno, yo voy a ser perfecta, así mi hijo es perfecto y todo va a estar perfecto en casa, sino más bien es desde el pensamiento humano de, bueno, yo no soy perfecta, le doy la oportunidad a mi hijo que tampoco lo sea. Y esto nos baja muchísimo las expectativas que muchas veces estamos pensando, es que tiene que hacer, es que tiene que ser, es que tiene que lograr, es que tiene que hacer, ¿no? Sino, no, más bien es, bueno, yo tampoco soy así, bueno, yo tal, bueno, yo con paciencia conmigo porque me amo y no me sobreexijo como a lo mejor bajo una crianza autoritaria mi papi de pequeña me hubiese sobreexigido, pues no, más bien aquí yo me tomo mi tiempo y con cariño, aceptando mi no perfección, poquito a poco voy mejorando, ¿no? Que me parece un punto importante a colación de lo que justamente mencionabas, que era sí, sí, relevante. porque de ese afán de que mi hijo sea perfecto, yo me empiezo a exigir a mí misma ser perfecta y genera todo este nivel de ansiedad y estrés que vemos actualmente en la maternidad, justamente. Y algo importante es que un buen líder, un líder que jala gente, un líder
que genera compromiso y que logra que, digamos ya trasladándonos a familia, que logra que sus hijos conecten con él y le hagan caso y sigan su liderazgo, no necesariamente va a ser una persona perfecta. El líder perfecto es auténtico, no perfecto. Esa es una diferencia importante, porque entonces si lo que queremos es tener paz en nuestra casa, tener conexión en nuestra casa, tener relaciones profundas con nuestra familia, lo importante ahí es ser auténticos, no perfectos, ¿verdad? Y aceptarnos como somos. Pero eso tampoco significa, yo soy desordenado, siempre voy a ser así, ya no me importa, que me quieran como soy, ¿verdad? O yo grito y así soy yo, que me quieran como soy. Tampoco significa eso, porque eso es ya llevarlo a un punto de no querer ser responsable de mi propia existencia. Tiene que haber un proceso de mejora continua. Sí, por eso justamente, ¿no? Lo que yo mencionaba que es súper importante, la sanación como responsabilidad de uno mismo, me hago cargo, yo primero de mí, ¿no? Entonces, ahí ya se ve, pues, el entorno, ¿no? Cómo van los Sí, niños, cómo va la pareja también, porque muchas veces también, yo siempre lo veo de esa manera también, ¿no? El cambio empieza por mí. O sea, yo no le puedo exigir a mi esposo, es que tú tienes que hacer esto, es que tú no eres así. No, es como, bueno, vamos a ver yo qué estoy haciendo para que la consecuencia sea ella, ¿no? Lo que él haga. Entonces, bueno, vamos a verlo desde mi punto y desde lo que yo puedo hacer también, ¿no? Entonces, es súper importante. Entonces, yo recuerdo también cuando era pequeñita, tenía un familiar así, era una tía mayor, ¿no? Y dice, es que yo soy así, es que yo le grito porque pues así soy. Y esa es la mamá que le tocó a mi hijo, ¿no? Entonces, ahora yo lo pienso porque, claro, yo de pequeñita yo pensaba, pues así es, ¿no? O sea, la mamá crece y ella ya no puede cambiar, ya no tiene que cambiar. La mamá ya está ahí, experiencia grande, mayor, adulta, ¿no? Y más bien el niñito es el que se tiene como que acomodar a todo eso. Pero no, tenemos que ver más bien la importancia de, y cuán valioso es justamente esa gran oportunidad cuando nos hacemos papás, mamás, ¿no? El poder aprender. sí, y ver a nuestros hijos como maestros en lugar de como estorbos, porque pasa, también pasa. Sí, no verlos como los pequeñitos que no saben nada y más bien nosotros ya sabemos todo, ¿no? Sino más bien es el saber. Yo siempre digo, o sea, los niños es más que nada la experiencia, el contacto que yo como ser humano tengo con el niñito, con mi hijito, es, sobre esa experiencia es la oportunidad que yo tengo para aprender, ¿no? Entonces, si yo no la aprovecho, o sea, mi hijo, vale, puede amoldarse a mi inconsciencia, porque si yo, por ejemplo, sigo pensando, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, y él es el que me tiene que obedecer inmediatamente, si no le doy y le pego, ¿no? Dos correazos, o como se diría en mi país, se diría así. Sin embargo, si ya yo me doy esa oportunidad de por qué tengo esto, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, ¿no? Que ahí es donde también es muy importante, porque muchas veces si lo hablamos del tema, de la parte emocional, ¿no? Porque tenemos la parte emocional, la parte psicológica, la parte biológica. Si hablamos de la parte emocional, por ejemplo, es como, vale, pero yo, puede haber muchas personas que dicen, pero yo no necesito sanar, ¿no? Porque pensamos, bueno, he crecido, estoy bien, soy profesional, no necesito sanar. Entonces, pero ahí es como darnos cuenta realmente cómo nosotros somos, ¿no? Cómo los otros nos ven a nosotros también. Y ver, por ejemplo, bueno, se puede decir que necesito sanar o una persona necesitaría sanar si, por ejemplo, tiene muchas reacciones automáticas, si tiene mucho afán de control. Venimos muy, o sea, muchos adultos de hoy en día somos muy niños con falta de decisiones. Es decir, en nuestra infancia no pudimos decidir. Al no haber podido decidir en nuestra infancia, lo tenemos este deseo reprimido, entonces crecemos y a la primera oportunidad que tenemos para poder decir, ahora el que mando soy yo tengo el control, lo hacemos, ¿no? Entonces, esto por eso va, por ejemplo, no solo cuando somos papás, a veces, por ejemplo, pues, mira, ahora me hago exitoso, soy jefe y pues ahora trato a las personas irrespetuosamente porque yo tengo el control, ¿no? Y cuando pasa en el ámbito maternal, paternal, pues es como, vale, ahora yo tengo el control de esta criatura que no sabe nada y yo tengo que controlarle. Pero esto es justamente fruto de esa represión que tuvimos de pequeñitos en donde no pudimos simplemente decidir algunas situaciones acordes a nuestra edad
para que nos podamos haber sentido importantes. Entonces, como no nos pudimos sentir importantes en nuestra infancia, ahora tenemos esa necesidad de valía, de importancia, y no lo hacemos desde el interior de yo valgo por ser yo, sino más bien es yo valgo porque yo tengo 3 empleados, porque mis hijos se portan bien, porque entonces ahí ya está, ¿no? Nuestra valía se convierte en función al control que tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestros trabajadores, y esto es también punto importante que podemos resaltar como, por ejemplo, una necesidad de sanar, ¿no? Hay ya hablando de temas mucho más macros, ¿no? Muchos políticos, muchos CEOs de empresas, unos pues hacen su rol muy bien, lo llevan muy bien, son más democráticos y tal, y otros pues son mucho más autoritarios, están más al mando en forma más autoritaria. Y lo mismo es, por eso yo digo, o sea, cuando nosotros queremos cambiar y vemos el mundo, lo vemos tan mal, el mundo realmente es el reflejo, el mundo es un conjunto de todos los seres humanos que estamos en el planeta, ¿no? El planeta Tierra. Entonces, claro, nosotros si decimos, oh, pero el presidente que tengo no me representa, digo, a lo mejor sí nos representa y no hemos tomado conciencia de ello, porque es triste darnos cuenta que sí que nos representa. Entonces, es allí, ¿no? O sea, mi país, por ejemplo, tuvo las elecciones hace poco y era entre una persona que su papá ha sido presidente y está, parece preso y tiene muchos problemas, Fujimori, y luego está la otra persona que pues no es una persona muy intelectual como para que pueda llevar un país, ¿no? Entonces, claro, entre los dos, o sea, no había presidente, o sea, unas personas se refugiaban en uno porque no querían el otro, pero no porque este era bueno, o viceversa. Entonces, pero si nos damos cuenta realmente lo que estaba al frente, wow, o sea, es para hacer un análisis interno, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué sucede esto, no? Y el cambio, muchas veces nos vemos impotentes porque pensamos, es que ese presidente es el que está allí y yo, claro, soy una persona, yo no puedo hacer nada, no puedo ser presidente, ¿no? Pero no es eso, es el yo, qué responsabilidad tengo sobre mí misma para ir mejorando mi entorno. Y luego ya poquito a poco, pues todos, si empezamos con ese trabajo, seguro que en la siguiente generación nuestro presidente no sería una persona así, sino sería diferente, ¿no? Entonces, no es sentirnos alejados de lo mal que está el mundo, sino más bien es ver qué parte de allí tengo yo como responsabilidad, pero más hacia mi persona, ¿no? O sea, si, por ejemplo, se habla, por ejemplo, no, es que todos los políticos son unos delincuentes, todos roban. Dice, pero bueno, vamos a ver, si tú te encuentras algo en la calle, ¿lo recoges o lo devuelves? O, ¿no? Entonces, estas pequeñas cositas es la suma de todo. Y después de esto, pues sale un presidente de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos que siempre vernos desde yo como persona. Y esto, en mi mejora como persona, es lo que será mis niños, ¿no? O sea, yo siempre voy muy a ese tema, o sea, no es que oh, los que tienen poder son malos, sino es más bien qué parte de mí está allí y qué parte yo puedo mejorarlo, ¿no? Entonces, me parece importante como viéndolo parte más macro, pero para que tomemos conciencia que no somos pequeñitos, que no podemos ayudar a nuestro país o al mundo y que por eso estamos tan mal, que el planeta Tierra está fatal. No, podemos hacer pequeñas cositas nosotros y esto ayudará a que la siguiente generación sea diferente y de esta manera pues vamos a estar mucho mejor, ¿no? Sí, es como que yo soy parte de un grupo y ese grupo es parte de la sociedad y esos líderes mundiales que vemos son el reflejo del nivel de conciencia de esta sociedad. Entonces, si estamos generando como sociedad líderes inconscientes, ¿qué parte de esa inconsciencia es mía? ¿Qué parte de esa inconsciencia es mi responsabilidad porque yo no he querido hacerme cargo de mí mismo? Por ahí va, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo tener el derecho de exigirle a mis hijos que sean perfectos si yo mismo no me estoy haciendo cargo de mí? Ahí es donde está lo injusto del asunto. Entonces vienen nuestros hijos y nos muestran por medio de sus actitudes, por medio de sus comportamientos, por medio hasta de sus berrinches, qué partes son las que necesitamos ir mejorando, ¿verdad? ¿Qué partes son las que podemos cambiar en nuestra relación y yo como individuo?
porque al final de cuentas es lo que tú decías al principio, nuestros hijos no van a actuar en base a lo que les pedimos o a lo que les decimos, van a actuar en base a lo que ven, a lo que nosotros somos como papá y mamá, ¿verdad? Y van a replicar ciertas cosas de nuestra relación personal y de nuestra relación como pareja y de nuestra relación entre familia. Entonces, por ejemplo, si tenemos conflictos entre hermanos, habría que ver qué les estamos enseñando de cómo manejar situaciones difíciles, qué les estamos enseñando acerca de resiliencia, qué les estamos enseñando acerca de negociación, porque probablemente yo soy una adulta berrinchuda que no quiere aceptarlo. Y eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. Y entonces vamos de nuevo al tema de la autenticidad. No se trata de decir yo así soy y quiéranme si quieren, ¿verdad? Se trata de encontrar dónde está mi esencia e ir mejorando lo que va alrededor, que no necesariamente es quien yo soy, sino muchas veces son proyecciones o son mecanismos de defensa que yo he desarrollado para sobrevivir en un ambiente que no me acepta como soy. Y Sí, aquí es eso. donde volvemos a la parte de sanación. Sí, eso es totalmente importante tomar conciencia de ello, ¿no? Hay dos cosas que quiero, esta parte está o sea, lo último, quiero seguirlo hablando, pero quería rescatar algo que mencionabas sobre el tema cuando se habla de tenemos que enseñar a nuestros hijos resiliencia, tenemos que enseñar empatía, pues muchas veces como mamis, papis que queremos lo mejor, lo que hacemos de pronto es le compramos un librito para que aprenda de empatía y tal, ¿no? Pero y positivo y bien que tengan libros. Yo también he comprado algunos libros de ellos, ¿no? Pero al fin y al cabo nuestros niños, no solo la lectura es que van a absorber realmente el ser empáticos, el ser tal, sino más bien es cómo nosotros somos con ellos, ¿no? Si nosotros de pronto estamos, no, deja eso, no, y tal, ahí no estamos siendo empáticos, no le estamos entendiendo, no le estamos explicando, no estamos siendo respetuosos. Entonces de nada va a valer que vea el librito, que lea, que lo leamos cada noche, porque de todas maneras, pues en el día a día, con las experiencias, es donde ellos más aprenden, ¿no? Entonces aquí es importante, yo una vez tenía una mamita a la que le estaba haciendo asesoría, ¿no? Y me decía, es que estaban hablando de autoestima en los niños y yo tenía que ver este live, no lo quería dejar y mi hija quería jugar conmigo y digo, pero, o sea, estás intentando mejorar la relación con tu hija, pero sé que tenemos que aprender, ¿no? Y dice, sí, pero es que luego dieron un libro para poder acompañarla. Y yo digo, sí, perfecto, ¿no? Pero también muchas veces nos enfocamos en esto, mi hijo tiene que ser así, pero mejor quizás más productivo sería, me compro un libro para mí y aprendo un poco, ¿no? Cómo mejoro mi propia autoestima, porque somos adultos, o sea, que tenemos muy baja autoestima a raíz de justamente las vivencias que hemos tenido en nuestra infancia, que es de lo que vamos a hablar después, y justamente si no nos enfocamos en ello, en hacer un trabajo más de autoindagación, de autoconocimiento, del por qué me pasa esto, del por qué me siento tan insegura cuando mi hijo me responde algo y me remueve aquí, pues entonces allí es donde tenemos que más bien ver, ¿no? El foco, ¿vale? Lo veo yo primero, voy mejorando poquito a poco. Y por eso es que yo digo, no podemos exigir a un niño que aprenda de un día para otro porque yo me exigí desde un poco como desde la obligación, porque eso como tú dices, no es autenticidad, es como lo estoy haciendo porque él, ¿no? Algo muy simple, por ejemplo, el tema chocolates, ¿no? Yo no le doy a mi hijo chocolates porque le hace daño, perfecto. Pero luego yo estoy escondidita en la noche comiéndome un montón de chocolates, que perfecto, pero yo digo, ok, ¿por qué mejor no simplemente le decimos a nuestro niño, vamos a comer un chocolatito hoy día? Claro, que no sea una cosa de cada día, por supuesto, ¿no? Pero de pronto, dependiendo de la edad, si es muy pequeñito, por supuesto que no y tal, pero a lo mejor intento ver chocolates saludables, chocolates más así, que también el niño pueda comer sin azúcar y tal, y de pronto, pues más bien lo hacemos como un de vez en cuando en vez de que haya esta falta de autenticidad que muchas veces no resulta. Porque si yo me voy a estar escondiendo porque ya mi niño se ha dormido y no me está viendo, es que yo siempre digo, hay una relación mágica entre nosotros, o sea, es como esa conexión mágica que de pronto a veces dice, pero mi niño no me ve, yo es que discuto con mi esposo cuando mi hijo duerme, no,
Ya, pero es que no es realmente cómo eres tú. La autenticidad es súper importante. No se trata solo de sonreírle al niño, pero gritarle a otros, sino más bien es, vale, ¿cómo soy yo como ser humano? O sea, tenemos que cambiar desde el integrar que queremos ser diferentes, no desde el hecho de quiero ser diferente para que mi hijo sea buena persona, sino más bien Quiero desde el hecho de, no, fingir ser buena persona. claro, entonces no es eso, ¿no? Entonces esto es súper importante y claro, es un ejemplo muy ligero el del chocolate, pero para que se vea, ¿no? Porque de verdad, y luego dicen, no, pero es que mi hijo es un goloso y luego cuando ve se quiere comer 20 y tal. Pero claro, porque tú lo estás haciendo, aunque no te vea, o sea, pero está allí. ¿Cómo es la mamá realmente? Es así. Entonces tenemos que, y claro, entiendo, no podemos de pronto una persona que está muy, por ejemplo, este ejemplo de chocolate tan, parece banal, pero realmente no, porque también tiene el hambre emocional y muchas cosas que envuelven también esto. Pero si tú no te encargas de ver el por qué realmente tú estás con esa dependencia al dulce, al chocolate y tal, entonces no lo vas a poder sanar. No se trata de, no, no, ya, entonces no voy a querer, no quiero chocolate y tal, y estar reprimiendo. Yo siempre digo, el reprimir algo, el que no haya sido integrado totalmente en el hecho de, no, ahora sí ya no necesito chocolate, solo una vez a la semana, un trocito de cacao, no sé, 90%, yo qué sé. Entonces, el hecho de reprimir es repetir conductas que hemos recibido en nuestra infancia. En nuestra infancia nos reprimían muchísimo. Nos reprimían el ser niños. Al haber Sí, venido de una cultura autoritaria, nos reprimían el ser niños en general. Por eso yo tengo mi hashtag normalizar la niñez. Porque lo que se hacía era, mi niño no tiene que ser niño. Prácticamente era así. No, come más rápido. No, no te muevas. No, no saltes. No, haz la tarea rápido. No, si no haces esto, no haces tal. Si tal, cual. Entonces, el haber crecido con tanta represión de ser niño, porque un niño naturalmente, ¿qué necesitaría? Pues necesitaría, si necesita saltar, pues se le debería dejar saltar. No, quizás ya no quiero que salte en la cama, pues vamos al parque y ver la forma de cubrir esa necesidad, pero no reprimirla. Entonces, como hemos venido muy reprimidos, muy reprimidos, muy reprimidos, si ahora que nos hacemos mamás queremos empezar a tomar conciencia y lo hacemos desde el hecho de no quiero que mi hijo sea así, entonces yo voy a reprimir realmente este malestar, este enfado o estas ganas de comer chocolate porque no quiero que mi hijo también le guste el chocolate, lo que hacemos es repetir lo mismo. Solo que en este caso es mucho peor porque nuestro interior está sintiendo que nosotros mismos estamos reprimiéndonos a nosotros. Todavía cuando éramos pequeñitos no podíamos hacer nada porque los que tenían tristemente la facultad de decirnos qué hacer, cómo ser y cómo hacer las cosas eran nuestros papás, en este caso es nosotros mismos. Entonces es mucho más triste. Entonces allí no estamos sanando nada. La intención de no voy a gritar a mi hijo porque sé que es irrespetuoso, no es simplemente desde es como ver solamente la forma, pero no ir al fondo. El fondo es por qué tengo esta emoción, por qué me sulfuro tanto cuando mi niño patea sus juguetitos, no lo sé, lo que pueda pasar dependiendo de su edad, y no le entiendo por qué tengo esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos cuidamos en este sentido, porque para mí el amor propio y el autocuidado no es ir al cine o irse de shopping, sino más bien es el ver yo cómo estoy, cómo me siento y así yo voy a estar mejor cuidada. Entonces, si yo realmente me cuido y digo, wow, ¿cómo están mis emociones? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así cuando mi hijo hace esto? Entonces, allí es donde estamos empezando realmente a este concepto que llamo de sanación, que es el responsabilizarse de uno mismo, ¿no? Y no ver es que mi hijo me hace enfadar. No, porque no es eso. Pero también, si estamos, uno es que mi hijo me hace enfadar, así que yo le sigo gritando. No se podría hacer esto. Pero si queremos, es que yo quiero ser una mamá respetuosa, así que no le voy a gritar. Y mi hijo hace algo y yo, uy, pero es que quiero gritarle y ya, no, 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 no. Ahí estamos reprimiendo la emoción y estamos repitiendo las actitudes que teníamos de pequeñitos, los mismos patrones cuando nosotros teníamos ganas de expresar algo y nuestros papás, cállate, no llores, no digas, no hagas, no te muevas, no te sientes, no te pares. Entonces es lo mismo. Entonces no estamos sanando nada porque lo estamos repitiendo de forma diferente, con nuestra mejor intención, por supuesto, pero lo estamos haciendo. Por eso es súper importante no solo el hecho de ya no me tengo que enfadar, sino más bien es el integrar, el vernos, el autoindagar, el de por qué me enfado, qué me está pasando. Y toma su tiempito. Por eso no podemos exigir que nuestro niño sea el niño perfecto si nosotros estamos en procesos, ¿no?
Entonces los procesos son largos y iremos sanando poquito a poco. Yo siempre digo, ¿no? Es como la arcilla, que le vamos echando agüita para que se deshaga y nos cuesta, no es solo de un día para otro y ya está, ¿no? Sino es poquito a poco, los cambios se van dando poco a poco. Sí, tiene sentido. Y de hecho muchas consultas de mamás son así, en el formato de, sé que no debo gritarle a mi hijo, sé que debo ser más paciente, pero no lo logro. ¿Qué hago para no gritarle? Porque trato y trato y trato y llega un punto en el que no puedo más y me sale el grito. Eh, o es absolutamente agotador, porque algunas mamás sí lo logran a través de la represión, pero terminas apagando tu sistema de alerta en el cerebro primitivo y eso tampoco está bien porque terminas con ansiedad. Entonces, la solución no es dejar de gritar, la solución no es fingir ser perfecta, la solución no es fingir ser ordenada, fingir comer bien frente a mis hijos. La solución es encontrar qué me hace falta a mí adentro para poder mejorar eso, para que yo ya no necesite gritar, para que yo ya no necesite chocolates, para que yo ya no necesite alcohol, para que yo ya no necesite ir al salón de belleza para sentirme bonita, ¿verdad? Para que yo ya no necesite esas máscaras. Cosas externas, claro. Ujú, claro, esos factores externos que muchas veces pensamos que es lo que nos llena, pero que realmente no es así, ¿no? Porque luego es como que le damos a nuestro cuerpo algo que aparentemente lo solucionó, pero pues al día siguiente estamos igual y lo necesitamos de nuevo, ¿no? Y otra vez el chocolate y otra vez tal cosa o otra vez el gritar, ¿no? Por eso el hecho de reprimir es como, es tan igual como de pronto pues una olla, ¿no? Que está ahí, le vas echando cositas, tú dices como, no, no quiero gritar, lo voy a poner en esta ollita y lo echas, lo echas, lo echas, pero ¿qué pasa? La olla está ardiendo y llega un momento en que va a hervir y se va a rebalsar todo, porque es imposible sostener en el tiempo algo que tú realmente desde el interior no eres. Entonces, y va a ser peor, porque de pronto a lo mejor es como, bueno, hoy día no le grita a mi hijo, qué bien. Bueno, mañana tampoco no le grita a mi hijo, qué Me voy bien. Bueno, poniendo y pasa. estrellitas así como les ponemos a Sí, ellos. entonces, bien, o lo hice bien, a pesar que quería gritarle y tal, no lo hice. Y pasaron 5 días y de pronto en el quinto día a lo mejor no le gritas como le hubieses gritado en el primer día, sino sale un desborde emocional monumental, porque justamente es eso, ¿no? Y dices, pero es que después de 5 días lo estaba haciendo tan bien y ahora me he desbordado. No, no es que lo estabas haciendo tan bien, estabas haciéndote daño dentro de ti, porque no estabas solucionando, estabas tapando, tapando, tapando. Y eso no es, ¿no? Es como tenía una heridita y le puse una curita y luego como se me cayó la curita le puse otra. No, pero te has dedicado a ver esa herida, te has dedicado a limpiarla, a cuidarla, a ver qué está pasando, qué hay dentro, a lo mejor todavía sigue una astillita de lo que te golpeaste con la madera, yo qué sé. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ver. Y no se trata tampoco de, bueno, pues es que yo tuve mala suerte, mis papás lo hicieron así y tal, no, sino es, me responsabilizo, soy yo la que estoy aquí, la que puedo ahora que soy la adulta, cuidarme para poder ser mejor persona poco a poco, ¿no? Desde esa compasión que me permite aceptarme también. Oh, otra vez me equivoqué. Bueno, ya Sí. está, nos hemos equivocado, pero continuamos, no caemos solo en la culpa, que mal, nunca voy a mejorar, qué mala madre y tal, ¿no? Y algo importante que no sé si las mamás y los papás estén conscientes de eso, pero nuestros hijos entienden mucho más de lo que creemos. Entonces, cuando fingimos ser buenas personas o cuando fingimos comer saludable enfrente de ellos, lo que les estamos enseñando no es a comer saludable, no es a ser buena persona, no es a hacer empatía. Lo que les estamos enseñando es que fingir ser algo más está bien y es normal, porque ellos sí se dan cuenta que estamos fingiendo. Ellos sí se dan cuenta de las incongruencias entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que somos. En realidad, ellos sí lo sienten, sí lo ven.
Y somos nosotros los que creemos que los estamos engañando y muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos porque decimos, ah, no, yo ya no voy a gritar más y yo ya puedo hacerlo. Pero en realidad lo que les estamos enseñando es, cuando te enojes, tienes que tragarte ese enojo. Y no importa la gastritis que eso te pueda generar. Claro, súper perjudicial. Y mira, por eso también yo siempre digo, ¿no? La paciencia no es, la paciencia es, mucho se cree que la paciencia es como, no tengo que gritar, tengo que tener paciencia. No, la paciencia es ver los ritmos también del niño, aprender que de pronto necesita más tiempo que lo que nosotros esperábamos que un niño necesitaría, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablabas del tema de lo de la comida y tal, yo ahora que estoy haciendo otros cambios y tal, estoy introduciendo, sí comía vegetales, pero muy contaditos, y estoy introduciendo otros vegetales, ¿no? Por ejemplo, otra vez puse pimientos asados con col también así al vapor y tal. Yo eso nunca lo había comido, o sea, sinceramente. Entonces, claro, yo no puedo esperar, y como no lo había comido, nunca lo había preparado, con lo cual mis hijos no están acostumbrados a ese sabor. Entonces, aquí es la paciencia. La paciencia no es, bueno, no le voy a gritar porque se tiene que comer rápido lo que le estoy dando y no le voy a gritar y esta es mi paciencia. No, la paciencia es respetar que mi niño no está acostumbrado a ello. Entonces, yo cocino, les preparo, pero también les preparo su ensalada normal que siempre comen y tal. Entonces, bueno, les doy, les pongo un trocito a cada uno de tal y me dicen, no, esto está raro y tal. Esta es mi paciencia. O sea, la paciencia es, vale, pues es normal. No le puedo exigir que porque ahora yo he tomado conciencia en que quiero mejorar más la alimentación que antes tenía, pues ahora quiero esperar que él inmediatamente o ella inmediatamente lo acepten, ¿no? Que eso muchas veces también es un poquito contraproducente y suele pasar mucho, que las mamis cuando de pronto aprendemos algo, decimos, wow, esto no lo sabía, y lo queremos inculcar en la familia, y no solo a uno mismo, sino a todos. Entonces ya todos tienen que estar a la par haciendo esto, pero no, si los niños han estado 5 años sin este nuevo hábito, por supuesto que les va a costar cambiarlo. Si tú ya tomaste conciencia y quieres introducirlo, pues entonces la paciencia está en el, bueno, poco a poco vamos viendo cómo vamos todos llegando a un nivel en que sea más parcial, ¿no? Pero mientras tanto, pues mira, mientras tanto, yo en mi caso, por ejemplo, mis hijos comen verduras crudas muchísimo, pero no verduras cocidas. Entonces eso que da igual, o sea, si no comen nunca tampoco, pues me da igual porque las comen crudas, ¿no? Pero pues si en un momento dado quiero poner solo un pescado con verduras crudas y tal, perdón, asadas y tal, pues entonces digo, bueno, en algún momento llegará en que comeramos así. Pero mientras tanto, pues le pongo su ensalada, su buen plato de ensalada y ya 2 trocitos y pues si comen bien, si no, no, hasta que se vayan acostumbrando, porque también es el hecho de irles mostrando y poco a poco van ellos aprendiendo. Y sobre todo porque, claro, porque van a ver que mi plato está lleno de esas verduras y entonces van a decir, bueno, no el primer día, no será el segundo día, pero en algún momento pues lo harán, ¿no? Entonces es importante esta parte, o sea, el darnos cuenta que cuando nosotros estamos en procesos de sanación, no querramos que al día siguiente todos se apunten a ello. O sea, tenemos que respetar también. Tenemos que respetar que a lo mejor el esposo todavía no está preparado para hacer una sanación. Y a lo mejor él todavía está muy arraigado a una crianza autoritaria, que puede ser muy dolorosa, por supuesto, porque nuestros niños reciben todavía gritos del papá y tal, pero bueno, yo hago mi trabajo, yo intento hacerlo lo mejor. Entonces mi esposo a lo mejor un día ya está viendo que mis hijos están más calmados porque él está trabajando, llega y ya mis niños están más relajados y mi esposo dirá, wow, sí que está funcionando como le estás tratando, porque inconscientemente, solo con mirar, los adultos tenemos esas neuronas espejo, entonces los adultos van viendo también, y estas neuronas espejo, se habla mucho de las neuronas espejo entre los niños, o sea, de los padres, de los niños que miran a los papis, pero también en las relaciones, en personas, entre adultos, entonces no tenemos que estarle dando la charla al esposo todo el día, que es que tú no deberías gritarles, que no sé qué, que no sé cuánto, porque como decimos, si no lo interioriza es solo represión, pero si de pronto poco a poco yo también, que estoy un pasito más consciente que mi esposo, voy haciendo los cambios, pues mi esposo los va a ir haciendo también, ¿no? Va a ir más atrasito, pero los va a ir haciendo a su ritmo, ¿no? Entonces es súper importante porque esto siempre es como, bueno, yo empiezo desde mi ritmo que puedo y voy respetando y teniendo la paciencia para el ritmo que tengan los demás. Sí, y esto está muy relacionado también a límites, porque muchas veces no sabemos, así como no sabemos cómo tener paciencia, tampoco sabemos cómo poner límites.
Y creemos que los límites se ponen con la palabra no o con los golpes. Y ahí ya es muy tarde para poner un límite. Si llegamos al punto en el que necesitamos una nalgada para calmar a alguien o para hacer que alguien nos obedezca, ya es demasiado tarde, es porque no pusimos un límite a tiempo. Pero los límites no se ponen al final cuando ya estamos desesperados. Los límites se ponen con los hábitos, así como la paciencia, es como la contraparte, ¿no? Y la paciencia y el límite de hasta dónde llegar son como hermanitos que van ahí en el día a día con los hábitos y que me ayudan a no solo a darle estructura a la vida de los niños, que es algo muy importante para ellos, sino también me ayudan a poder permanecer en mi autenticidad, ¿verdad? Porque los límites bien puestos me van a proteger para poder seguir siendo yo en esa relación. Sí, y lo que pasa con el tema de los límites es que hay una malinterpretación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces pensamos, es que le tengo que poner un límite si no, no me hace caso. Y este límite es igual una chancla o lo que sea, ¿no? Entonces, allí es donde parte el problema, ¿no? Entonces, cuando se habla de límites, también es como ver realmente qué significado tiene para cada mamá el límite. Y como tú bien lo dices, está súper claro el hecho de, el límite no es lo último que pasa, es que si no le grito no me hace caso. Ese no es el límite se tuvo que haber puesto antes, pero siempre partiendo de cuál es el concepto del límite de cada persona, porque aquí hay mucha malinterpretación, ¿no? Entonces, bueno, entonces que ya no le grito al final, sino desde la primera vez. No, no es así. Bueno, entonces, claro, me perdí el tiempo, desde la primera le tengo que gritar y ya me hace caso. No. Entonces, tenemos que tener muy claro el concepto del límite, o sea, ver sobre todo, porque no es que yo le cambie el concepto a una persona. Una persona puede pensar, no, es que si no le pego, ese es el límite. Vale, pues entonces tú no necesitas poner límites a tus hijos, ¿no? Busquemos otra palabra que para ti te identifique más el hecho de pues, ser más respetuosa y de saber poner el marcar hasta dónde el niño puede llegar y luego ayudarle a que pueda respetar esa marca, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma, para que la otra persona entienda y vayamos más acorde al lenguaje. No se trata de cambiarle el lenguaje de otra persona, pero pues, para que entienda tal. Entonces, es súper importante que veamos primero el concepto y luego el hecho de por ejemplo, cuando tomar conciencia, esto es súper importante, porque mira, el límite muchas veces nosotros pensamos, es que mi hijo se porta muy mal y por eso le tengo que poner límites. Entonces, no es así, es más bien de qué forma tú llevas el hecho de que te respetas para que tu niño te pueda respetar. Porque muchas veces si tú estás ocupada y dices, bueno, deja eso, pero sigues y te distraes y tal, entonces el niño no lo entendió y la culpa no No es del tienen niño. límites. Claro. Entonces, no, el niño pues seguirá haciendo lo que quiera hacer. Pero ¿qué pasa? O muchas veces el niño, sí, hay momentos, porque, a ver, a mí no me gusta decir que los niños son malcriados, porque los niños lo único que hacen es actuar como consecuencia de lo que ven en nosotros. Entonces, ellos no actúan mágicamente, no aparece un niño en el mundo diciendo, ahora voy a patearle a mi mamá o voy a hacer un berrinche. No, ellos actúan en función, claro, también sabemos que influye que su cerebro no está desarrollado al 100% para el tema de los desbordes emocionales, pero el hecho de cómo el niño actúa en ciertas situaciones es en consecuencia de lo que ve. Entonces, hay un factor que es súper importante con los límites, que pensamos que como ya somos papis, sabemos poner límites. Y este es el error. Automáticamente. Sí, y no, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando éramos sido pequeñitos, como siempre yo, regresando a nuestra infancia, cuando hemos sido pequeñitos no hemos tenido ninguna opción de poner un límite. Ni siquiera el hecho mamá, no me quiero poner este polo, o mamá, déjame que yo me lo quiero poner sola. No, no, rápido, que estamos deprisas. Están sobrepasando tu límite, no están respetando tu cuerpo en ese momento. Y parece una pequeñez, pero son esto más sumado a otro, más sumado a otro, más sumado a otro. Así es como debimos haber practicado. Y esa Claro, misma falta de control de nuestra vida es la que nos genera
esta falta de saber cómo poner límites. Porque así Claro. como no teníamos poder para tomar decisiones, no teníamos poder para poner límites, es lo mismo. Entonces ahora no podemos esperar poner límites perfectos de un momento a otro solo porque ya somos mamás y papás. No, no viene una cosa con la otra. Claro, y es súper entendible y más bien desde allí tenemos que partir. No desde el hecho de mi hijo, pero ¿cómo hago para cambiarlo? Y así no tengo que gritarle, no tengo que pegarle, no tengo que poner límites. No, más bien el hecho es más bien, yo estoy en la capacidad de poner límites, ¿cómo me siento cuando tengo que dar una norma o algo que mi niño tiene que hacer? Entonces, allí es revisar, ¿no? Revisar y trabajar en ello. Entonces, verlo. Yo por eso hago estos acompañamientos con las mamis, porque de estas cositas yo trabajo, ¿no? O sea, yo no trabajo, a mí me viene con, es que mi niño, como se porta mal, y yo, vale, y yo no sé cómo actuar. Y sí, la disciplina positiva es muy buena porque se le puede dar herramientas. Bueno, pues mira, cuando está en la rabieta, bájate al nivel, cuando no te quiere escuchar, habla con firmeza y amor, pero esto es como algo más intelectualizado. Entonces está esa parte que es importante, por supuesto, porque no hemos aprendido cómo hablar a un niño cuando éramos pequeños, porque como nos trataban a nosotros era diferente, pero también está la otra parte que para mí significa a lo mejor un 70%, la parte intelectual quizás de estas herramientas y tal, quizás es un 30%, y un 70% es el hecho de yo, ¿no? O sea, sí, claro, yo no aprendí a tomar decisiones, yo no aprendí a poner límites, a mí no me respetaban si yo quería comer esto o quería comer lo otro, me forzaban, me hacían que yo me desconecte con mi cuerpo porque me decían tienes que comer más, tienes que comer más. Entonces yo me dejé de escuchar a mí, dejé de decir, mi voz se apagó, esa voz normal que un niño podría decir, no mamá, ya estoy lleno. Ese es un límite. Y así es como practicamos y como aprendemos. Pero si nosotros a los 3 añitos, 2 añitos, 4 añitos no podíamos decir eso porque nuestros papás nos obligaban, hemos ido perdiendo la capacidad de saber cómo poner un límite. Entonces es normal, completamente normal, que ahora de adultos no sepamos poner límites. Y esto lo único que requiere pues es dedicarnos a ello. Bueno, pues mira, no lo sé hacer, vamos a poner atención, vamos a ver cómo puedo hacerlo mejor y responsabilizarnos de la mejoría, ¿no? Sí. En el ejemplo que tú estabas planteando de los vegetales, el límite es, puedes elegir qué vegetales comer, pero todos los días vamos a comer vegetales. Entonces tú le pones la col cocida y le pones la ensalada cruda y cada quien puede escoger si come ensalada o cuánto ensalada y cuánto de col va a comer, pero todos comemos vegetales. Ahí está el límite. Y la paciencia está en, voy a esperar a que te acostumbres a la col porque yo entiendo que no te enseñé, Sí. ¿verdad? Y mira, y esto de los límites también es una cosa que varía. Yo lo respeto mucho en el sentido de que cada hogar lleva un límite diferente. O sea, a mí no me gusta como, dime tu caso. Ah, pues mira, en ese momento tú lo que deberías de haber hecho es, el límite es este y este. No, porque yo respeto mucho también el hecho de la mamá, cómo está, cómo se sentía emocionalmente, el niño que necesitaba, no sabemos realmente, o sea, hay cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo a mis niños, sí, desde muy pequeñitos los he acostumbrado a comer vegetales, entonces yo no tengo problema, por ejemplo, en decirle, le podría decir, no, bueno, comes esto, esto, ya está, ¿no? Yo lo único que les dije en ese momento, por ejemplo, es, bueno, esto es algo nuevo, pruébenlo, nada más, si les gusta, les doy más, si no, ya está. Porque Sí, tampoco les podría, sé que la ensalada se la van a comer, entonces no había eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, una mamita, imagínate que de pronto, yo en mi caso, por ejemplo, lo que hubiese hecho, si acaso no tengo costumbre de darles ensaladas, verduras y tal, para mí sería un poquito difícil, conociendo a mis niños y yo como soy, por eso digo, cada familia lo hace de su forma diferente, pero viendo siempre, pues, ir mejorando. Para mí los cambios se dan con el tiempo. No que de pronto le aparezco y digo, hoy día, después de 5 años que nunca has comido vegetales, hoy día te voy a dar ensalada cruda y ensalada cocida y elígeme. Porque igual no es justo para mi niña, porque si nunca ha comido, ¿por qué le voy a forzar a comer la mitad de un plato de ensalada que sea una o lo otra? No está acostumbrada. Entonces, por eso es muy difícil para mí con cada esto, o sea, no podemos generalizar a todos los niños que comieron ensalada y ahora hay que darle porque va a depender, va a ir, ¿no? Entonces,
yo para mí, conociendo a mis hijos y cómo nos funcionaría, más bien es como, bueno, entiendo que nunca han comido ensalada, les voy a dar un poquito de esta ensalada y si no me la quieren comer, pues ya está, ¿no? Es mi responsabilidad, o sea, yo 5 años los he tenido sin ensaladas, de un día para el otro no los voy a poder forzar a que me coman una porción entera. Entonces es como ir viendo. Y por eso digo, o sea, los límites no es como, es que mi hija en este momento, o yo por ejemplo, ¿no? Imagínate que mm, hay momentos también en que es un límite que lo puedes tener o no, o sea, que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O sea, o una familia lo puede ver como, vale, aquí es necesario un límite, como aquí no es necesario un límite. Si yo, por ejemplo, viviese en una casa en donde tengo solo una cama y mi baño, o sea, si fuese una habitación y tengo mi hijita, yo no le podría decir, en esta casa no se salta. Porque el único lugar donde, en esta cama, perdón, porque el único lugar donde podría saltar mi niña, que se divertiría y tal, sería la cama. Si yo tengo una casa grande y les pongo un trampolín afuera y mis hijos pueden saltar allí, si vienen dentro y a lo mejor soy un poco quisquillosa y no me gusta que salten la cama, que es lícito, como es lícito lo otro, les puedo decir a mis hijos, la norma es que no se salten la cama, ustedes tienen su trampolín. Pero eso, o sea, es como diferente. Entonces, por eso no se puede dar un límite, así se tiene que hacer porque creo que se respeta también cada familia. Uno, cómo va a ir aprendiendo a tomar los límites, otro, cómo quiere poner los límites, y otro, las condiciones que tiene para poner el límite, ¿no? Si yo estoy en la casa de mi suegra, en donde allí no se puede saltar, yo aquí tengo un sofá bien viejito, especial para que mis hijos salten, porque en el coronavirus, o sea, yo no podía salir, y yo dije, pues mira, el sofá es para que mis hijos salten, pero no saltan en la cama, no se suben a la mesa. O sea, tengo mis límites. A otra persona a lo mejor dice, a mí no me gusta que mi niño salte en el sofá, pero sí tengo un jardín atrás. Perfecto, yo no tengo. Entonces, pues, entonces va dependiendo mucho de cada familia, de las circunstancias, de todo lo que tenga, ¿no? Pero si yo voy donde mi suegra y mis niños quieren saltar en el sofá y mi suegra no le gusta, yo no voy a decir, no, es que mira, lo siento, pero mis hijos saltan en el sofá, así que vas a tener que saltar. No, ahí tengo que enseñarles a mis hijos que tienen que respetar las normas de otra casa, ¿no? Entonces, es como ir un poco, es un movimiento de un baile, ¿no? Entre toda la familia para ir viendo un poco los límites. Y yo digo, los límites son muy personales, o sea, muy en plan personal familiar, ¿no? Como los pueden poner, Sí, pero sí, yo cuando solo quería en tu situación específica poder mostrar dónde estabas poniendo tú el límite, ¿verdad? Porque yo entiendo que no todo el mundo lo va a poder poner en el mismo lugar en base a su contexto, pero es importante poder ver también ejemplos de límites bien puestos, porque un límite no necesariamente se pone con palabras, un límite se pone con hábitos. Y el hábito que tú has construido es todos los días comemos ensalada cruda. Entonces, ese es el límite. Si el hábito que yo uso es todos los días comemos frente a la televisión, no necesito decírselo a mis hijos. Simplemente voy, enciendo la televisión y ellos ya van a saber que es hora de comer. Se hace la asociación. Eso es un límite, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de sanación y de paciencia y de límites, aquí el tema es cómo construyo yo en mi autenticidad para poder dar una estructura así, donde hayan límites que no nos lleven al punto de gritar porque estaban mal puestos. Los límites se ponen con los hábitos en la vida diaria y no hasta que ya me desesperé. Eso ya no es un límite. eso, y es importante eso, por eso justamente también yo decía, ¿no? O sea, lo de la ensalada yo no les tuve que decir a mis niños, comes esto, comes lo otro, porque ya sabían los. Exactamente. Entonces no había, Ajá. es el día a día, ¿no? No había eso. Pero sí, por ejemplo, al pensar, yo lo llevé porque, mira, una vez una mami también me dice, y voy a poner este ejemplo porque es muy clarito, una mami me comentó, es que mi hija yo estoy intentando crianza respetuosa, no gritarle, le estoy intentando ver qué herramientas le puedo aplicar. Pero, por ejemplo, el tema de opciones, a pesar que le doy opciones, no me hace caso. Entonces, aquí hay una malinterpretación también con las opciones, porque pensamos que porque ya les damos 2 opciones, ya el niño tiene que obligatoriamente elegir una de las dos.
pero tenemos que tener en cuenta realmente la necesidad del niño, y por ejemplo en el caso de las ensaladas, si mis hijos nunca hubiesen comido verduras, es que es un poco imposible que me tenga que elegir entre medio plato de ensalada o medio plato de ensalada cruda o tal. Este ejemplo, mira, vamos a poner, ya que estamos hablando con ejemplos que me dices que es bonito también para que sea más didáctico, mira, la señora me dice, cada mañana se levanta y no se quiere poner los zapatos. Y en mi casa se tiene que poner zapatos porque si no se va a enfermar. Digo, vale, creencia, ¿no? Errada, Sí. ¿no? Creencia limitante de que si el niño no usa zapatos, se enferma. Ok. Y me dice, entonces yo siempre éramos pelea, pelea, gritándole a mi hija para que se ponga zapatos, pero ahora quiero ser más respetuosa y le he estado dando opciones. Y le digo, ponte pantuflas o ponte zapatos. Y le doy las dos opciones, pero no me hace caso. Entonces al final termino gritándole. Entonces, si en este caso que es tan explícito y aquí es súper claro y podemos ver, ¿había la necesidad de poner un límite o había la oportunidad de autoindagarnos para ver realmente si lo que le estamos pidiendo a nuestro niño es lícito, corresponde a sus necesidades, realmente se enferma un niño o no se enferma un niño? Empezar a indagar en esas creencias limitantes que uno tiene es hacer un trabajo más de exploración, autoindagación, autoconocimiento, que exigir al niño, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que primero tú derribas esa creencia de, bueno, el niño no se enferma realmente cuando no está con zapatos. Luego otro, el niño tiene la necesidad de estar sin zapatos porque así explora más, un niñito de 2 añitos, así explora más, siente cuando está por la alfombra, siente cuando está con el piso más frío de del parquet, del parquet. Entonces ya vamos tomando más conciencia de ello, ¿no? Y luego, por darle las dos opciones, no quiere decir que mi niño tiene que aceptarme, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el niño necesitaba en ese momento, un niñito que todavía está en su proceso sensorial de que sus piecitos toquen cosas, lo que necesitaba era estar libre, ¿no? Y esa era su necesidad innata, o sea, por ser un niño de este mundo, o sea, normalizar la niñez tal cual. Entonces no había necesidad de darle esos límites con las dos opciones. Entonces, todo esto tenemos que hacer como una exploración con uno mismo para poderlo ver, ¿no? Y no solo quedarnos en, es que no me hace caso, a pesar que le doy las opciones, ¿no? Que esto Sí. es lo que tenemos que ver. Por eso yo digo a veces, por eso dije luego, ¿no? Que los límites también va acorde a la casa, acorde a lo que el niño necesita, acorde a lo que nosotros, porque es mucho más complejo que solo ver este zapato o el otro, ¿no? Yo le dije a mamita esta, le digo, no, imagínate que tú quieres una torta de chocolate, pasas por una repostera, una tienda de tal, y tú dices, quiero una torta de chocolate, y tu esposo te dice, oh, no, 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 allá al costado venden frijoles o lentejas. No, o sea, tú querías una torta de chocolate. Ahora, que no te lo puedes comer, tal, es otra cosa, pero realmente esa era y eso no es necesidad básica, eso es un antojo, eso es un deseo, ¿no? Que es diferente el deseo con la necesidad, y lo que la niña pedía era una necesidad intrínseca que su cuerpito mismo le estaba pidiendo. Entonces, tenemos que diferenciar esas partecitas, que eso también entra en los momentos y en las formas en cómo ponemos los límites, porque muchas veces los ponemos cuando no necesitan, y otras veces no lo sabemos poner cuando realmente queremos ponerlos. Entonces, ahí está el vaivén, ¿no? Sí, ok. Se nos acabó el tiempo, Pilar. Te agradezco mucho tu tiempo. Hoy sí se nos pasó el tiempo. Creo que esta es la charla en la que más rápido se nos ha pasado. Sí. Así que, oyentes de Cuántica, les agradecemos mucho haber estado en esta hora con nosotras, habernos permitido entrar a su día, a su mente, a su corazón. Esperamos haberles dejado información que sea útil y enriquecedora para todos, y que sigan disfrutando la programación de la